Al concluir las palabras del Elder Oaks, el coro cantará A Vencer, dirigido por Michael Crockett, y lo acompañará Hallie Crockett. La última oración será ofrecida por Cassidy Brooke Waston. Ahora tengo el privilegio de presentarles al orador de esta noche. El Elder Dallin H. Oaks ha prestado servicio como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde mayo de 1984. Su asignación actual en la Iglesia incluye ser presidente del Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar y del Comité de Correlación. Es nativo de Provo, Utah. Junto a su difunta esposa, June Dixon Oaks, son padres de 6 hijos, 29 nietos y 9 bisnietos. Ella falleció el 21 de julio de 1998. Luego, el 25 de agosto del 2000, él se casó con Kristen M. McMain en el templo de Salt Lake City. El Elder Oaks se graduó de la Universidad Brigham Young y de la Universidad de Leyes de Chicago. Practicó y enseñó leyes en Chicago. Fue rector de la Universidad Brigham Young desde 1971 a 1980 y juez de la Corte Suprema de Utah desde 1980 hasta su renuncia en 1984 para aceptar su llamamiento al apostolado. Ha sido director o miembro del directorio de muchos negocios, organizaciones educativas y caritativas. Es el autor y coautor de muchos libros y artículos de temas religiosos y legales. Ya que el Elder Oaks pedirá la participación de la hermana Oaks durante su discurso, queremos que conozcan más acerca de ella. La hermana Kristen McMain Oaks es la mayor de 4 hermanas, hijas del Dr. William A. y Margaret McMain de Salt Lake City. Ella se crió en Salt Lake City y obtuvo su licenciatura y maestría en la Universidad de Utah. Obtuvo un doctorado en educación en la Universidad Brigham Young. Prestó servicio en la misión Japón Sendai y fue maestra a nivel primario, secundario y universitario. Trabajó para editoriales en la división escolar, capacitó maestros nacionales e internacionales y actualmente presta servicio como miembro del directorio del Hospital Primary Children. Elder Oaks, es un honor contar con usted en esta noche. Gracias, Presidente Tingey. La hermana Oaks y yo estamos muy contentos de estar aquí y estar en este lugar en esta tarde, con esta transmisión que va hacia muchas partes del mundo. Con esa audiencia que está afuera, quiero decir qué inmenso grupo de jóvenes solteros, jóvenes adultos solteros hay aquí en el área de Pocatello, alrededor de 10,000, y a lo mejor 5,000 de ellos pertenecen a la Universidad de Idaho. La cantidad total de alumnos es alrededor de 25,000 y por lo tanto la representación es alrededor de un 25%. Esta es una comunidad de santos de los últimos días muy grande aquí en esta parte de Idaho. Nos sentimos especialmente bendecidos de estar aquí en esta ocasión para iniciar esta transmisión. Cuando hablé a esta audiencia en una charla fogonera del CEI en mayo del 2005, me refería al hecho de salir en pareja con alguien del sexo opuesto en oposición a estar juntos para pasar el rato. Eso causó tantas reacciones que creo que voy a revisar el asunto antes de dedicarme de lleno al tema principal de esta noche. Para beneficio de quienes no han oído acerca de ello y para refrescar la memoria de quienes sí lo oyeron, voy a dar un breve resumen de mi mensaje anterior. Primero, me uní a otras personas que también habían expresado preocupación por la tendencia que tiene mucha gente joven de más de 20 años de posponer las responsabilidades matrimoniales y la vida familiar. Segundo, comparto la opinión de observadores bien informados que indican que las salidas en pareja casi
han casi desaparecido de los campus universitarios y entre los jóvenes mayores en general, y han sido reemplazadas por algo que llaman juntarse para pasar el rato. Definí lo que es juntarse para pasar el rato y lo que es salir en pareja para el beneficio de quienes no comprenden lo que significa ni lo uno ni lo otro. Una de las cartas que recibí después de mi discurso, creo que era una jovencita de aquí de Idaho, proporcionó una definición nueva y mejor. Estar ociosos en grupo es juntarse para pasar el rato. Tercero, analicé que por el salir en pareja se había convertido en algo tan complicado y poco popular. Luego di el siguiente consejo que cito de ese discurso. Muchachos, si han regresado de la misión y todavía siguen el modelo de salidas que se les aconsejó que siguieran cuando tenían 16, es tiempo de que crezcan. Sean valientes y busquen a alguien para formar pareja. Comiencen con diferentes salidas y con diferentes chicas, y cuando vean que esa fase fructifica en una buena perspectiva, sigan con el cortejo y el noviazgo. Es hora de contraer matrimonio. Eso es lo que el Señor quiere para sus hijos e hijas jóvenes mayores. Los hombres tienen la iniciativa y deben utilizarla. Si no saben lo que es salir en pareja, quizás esta definición les ayude. La oí de mi nieta de 18 años. Una salida en pareja debe pasar la prueba de las 3 Ps. Se planea con anticipación, se paga por ella y se hacen pareja. Jovencitas, resístanse a juntarse demasiado para pasar el rato y fomenten las salidas en pareja que sean sencillas, no costosas y frecuentes. No hagan que sea fácil para los hombres pasar el rato en lugares en los que ustedes proporcionan la comida. No apoyen a los gorrones. Una actividad de grupo de vez en cuando está bien, pero cuando ustedes vean muchachos cuya principal intención con el sexo opuesto es juntarse para pasar el rato, creo que deben ponerle candado a la despensa y cerrar la puerta. Si lo hacen, entonces también deberían colgar un cartel que diga abierto para salidas en pareja o algo por el estilo. Jovencitas, si persuadimos a los hombres a pedir a las jóvenes a salir en pareja más frecuentemente, debemos establecer una expectativa mutua de que salir en pareja no implica un compromiso continuo. Mis queridos jóvenes solteros, les aconsejamos que canalicen su asociación con el sexo opuesto siguiendo el modelo de salidas en pareja que tengan el potencial de llegar a madurar hasta el matrimonio, y no siguiendo modelos de juntarse para pasar el rato que solo tienen la posibilidad de llegar a desarrollarse en un deporte de equipo tal como el fútbol. El matrimonio no es una actividad de grupo. No por lo menos hasta que los hijos llegan en gran cantidad. Eso es el final de mi cita del discurso que di hace 2 años y medio atrás. ¿Qué sucedió después? Recibí algunas cartas de agradecimiento, la mayoría de chicas. Usted tiene razón, dijeron muchas. Algunas personas estuvieron de acuerdo en lo que llamaron la lamentable situación de las salidas en pareja en el mundo de los solteros en general. Unos pocos hombres se quejaron de que las mujeres los habían rechazado cuando les pidieron salir con ellos o de que era la mujer la que no estaba dispuesta a adquirir compromisos familiares. En una carta se decía que muchos jóvenes adultos solteros de la iglesia se sentían frustrados con la cultura de juntarse para pasar el rato, pero se sentían incapaces de cambiar por sí solos todo el sistema. Esa hermana me agradeció por poner en cada uno de nosotros lo que ella llamaba la responsabilidad personal para actuar. Y añadió que había encontrado algunas formas en las que ella podía disuadir de no juntarse para pasar el rato, sino de salir en pareja. Como por ejemplo, otra carta, una de mis preferidas, tenía la fotografía de un cartel que había en la puerta de su apartamento que decía: se abrirá para salidas en pareja.
Otra mujer me contó que su hermana se casó con un hombre que no conoció en una de esas reuniones para pasar el rato. No salieron mucho en pareja, por lo que ninguno de los dos había aprendido a estar en pareja en un ambiente social. Ahora el matrimonio se encontraba en problemas, ya que cada cual seguía juntándose para pasar el rato en forma separada, él con sus amigos y ella con las suyas. El tiempo no me permite seguir repasando más de estas cartas, pero voy a hablar de una más porque posiblemente represente experiencias típicas. Esta carta me llegó alrededor de un año después de mi discurso. La firmaba una pareja que me agradecía por su feliz matrimonio. Me contaron que ambos habían sido estudiantes en un colegio de graduados y amigos en un barrio de solteros. Él le pidió a ella si quería salir en pareja para divertirse y conocerse. Pero después de pensarlo por algunos días, ella le contestó que no estaba interesada. Pasaron algunos meses y fue entonces que mi discurso de la charla fogonera proporcionó nuevos ímpetus. Ellos escribieron: durante la charla fogonera usted indicó que parte de ello implica el evitar dar la impresión de que una salida en pareja es algo muy serio. Si persuadimos a los jóvenes a salir en pareja más frecuentemente, debemos establecer una expectativa mutua de que salir en pareja no implica un compromiso continuo. Ese es el final de la cita de mi discurso. Inmediatamente después de la charla fogonera, continúa la carta, ella se acercó a él y le preguntó si podían hablar. Le dijo que había reconsiderado la idea de salir en pareja y de que si él todavía estaba interesado en hacerlo, ella estaba dispuesta a hacerlo. Y cito: todavía tenemos mucho que aprender el uno del otro, escribieron, y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Nos casamos en mayo del año siguiente en el templo de Washington, D.C. Su claro y directo consejo nos ayudó a darnos cuenta de que el salir en pareja es una oportunidad de conocerse mejor y no de crear un compromiso inmediato que lleve a una relación por largo tiempo o al matrimonio. Hasta ahí la cita. Así es. Como dije en mi discurso, las salidas en parejas sencillas y frecuentes permiten tanto al hombre como a la mujer conocer a más personas y por lo tanto evaluar más a fondo a los futuros pretendientes. Las salidas chapadas a la antigua era un magnífico modo de llegar a conocer a alguien del sexo opuesto, ya que fomentaban la conversación y permitían ver cómo uno trataba a los demás y cómo lo trataban a uno en situaciones en que solo estaban los dos. Daban también la oportunidad de aprender a iniciar y sostener una relación madura. Nada de eso sucede cuando se juntan para pasar un rato. Ahora, quiero presentarles a mi pareja de esta charla fogonera, mi esposa Kristen. Buenas noches. Me alegra que el Elder Oaks todavía me considere su cita. Jovencitas, esta es la esperanza de toda chica. Y caballeros, esto también se aplica a ustedes. Les amamos y nos sentimos muy honrados de estar con ustedes, la noble y nueva generación. Ustedes son el futuro y son magníficos. Hay tanto gozo, tantas cosas hermosas que les esperan. También sabemos que el ser solteros impone muchos desafíos: la educación, el matrimonio, la profesión, la dedicación a su familia y a su religión. Quiero hablar de 4 asuntos hoy que siento con gran profundidad en mi corazón: el fortalecimiento de la familia, la capacidad para edificarse unos a otros, su tiempo en un barrio de solteros o en un barrio regular, y 4, el decidir con quién salir en citas. El Señor depende de ustedes para ayudar en la exaltación de su familia eterna. La hermana Mary Cook trató este tema en la conferencia de octubre del 2007. Ella dijo: todas las familias deben ser fortalecidas, de la más ideal a la que tiene más dificultades. Esa fortaleza viene de ustedes. Les testifico que lo que ella dijo es cierto. Su entusiasmo, su ejemplo tiene un gran efecto en su familia, aun si viene a través de una llamada por teléfono o una carta. Los jóvenes solteros de mi familia son maravillosos. Su dedicación, su devoción, su buen sentido del humor
hacen que haya más unidad en nuestra familia. La hermana Cook dijo también, el ejemplo de su vida justa fortalecerá a su familia. Ustedes son importantes y ustedes marcan la diferencia. Segundo punto, sean buenos unos a otros. Necesitamos escuchar palabras de aliento y esas palabras pueden salir de sus labios. El hablar con amabilidad les traerá muchas bendiciones. Hermanos, ahora me dirijo a ustedes. Nunca tengan miedo de edificar a los demás. Lo que ustedes digan será recordado por mucho tiempo. El Elder Oaks escribió en su anuario en la escuela a una jovencita que más adelante llegó a ser presidenta de una organización auxiliar una nota, y más de 50 años después de él haber escrito eso, esta hermana incluyó esas palabras en su biografía. Todos necesitamos ser edificados. Hace unos días fui al banco y vi a dos jóvenes que estaban atendiendo, dos jóvenes muy amables, muy guapos. Hermanas, su capacidad para ver el potencial en otras personas, su bondad les puede ayudar y esto les traerá grandes recompensas. Todos crecemos y surgimos más cuando nos elogiamos unos a otros. Punto número 3. Muchos de ustedes están en barrios solteros. No hay una iglesia aparte para los solteros. Tal vez hay barrios o ramas o clases para solteros, pero todos somos partes de la misma iglesia. Puede haber gran gozo al asistir a un barrio de solteros. Hay actividades, fiestas, actividades de servicio, guía espiritual. Hay oportunidades para establecer lazos de amistad con otras personas con intereses similares. Sin embargo, en este entorno donde encontramos cónyuges potenciales y con margen de tiempo muy corto, algunos se enfocan demasiado en su búsqueda desesperada de un esposo o esposa, en lugar de disfrutar de este tiempo único para reunirse con otros solteros que están en una situación similar. Yo me sentía así también. Yo estaba obsesionada, como muchos de ustedes, y estaba ocupada y preocupada por mi situación de soltera. Pero piensen, ustedes están libres de arrugas, están en la flor de su juventud. Ustedes pueden tomar decisiones que cuenten. A veces el tomar estas decisiones es difícil. ¿Por qué es difícil? El elder Jeffrey R. Holland dijo algo que se relaciona con esto cuando estaba hablando con los misioneros. Él habló del precio que debemos pagar para regresar a nuestro Padre Celestial. Él dijo que si alguien está teniendo dificultades en saber cómo servir a Dios y dirigiéndose a los misioneros que se preocupaban si sus esfuerzos tenían valor y pensaban, ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué no vemos más éxito? ¿Por qué no hay más personas que se unan a la iglesia? Es verdad, hemos confiado en los milagros, pero ¿por qué no hace la gente fila para entrar a la pila bautismal? El elder Holland dijo, yo he pensado en cuanto a esto mucho y quiero expresar mis sentimientos personales. No es doctrina de la iglesia, pero estoy convencida de que la obra misional no es fácil porque la salvación no es nada barato. Les testifico que la salvación no es nada fácil, no es nada barato. Hay que pagar un gran precio. Esta es la iglesia de Jesucristo. Él está a la cabeza. ¿Por qué vamos a creer que podría ser difícil para nosotros cuando no fue nada fácil para Él? ¿Cómo podríamos dar un testimonio duradero de la expiación si nunca hemos sabido o sentido nada de la expiación? Como miembros y misioneros, debemos estar orgullosos de ser discípulos de Cristo, pero recuerden, debemos estar preparados para caminar por el camino que Él caminó, de sentir parte del dolor que Él sintió, de vez en cuando derramar las lágrimas que Él derramó. La salvación tiene un alto precio y debemos recordar esto. Nunca dejen que ninguna prueba se interponga entre ustedes y su fidelidad a su Padre Celestial. Estas son mis propias palabras. Nunca dejen que ningún insulto o desafío les impida participar en la Santa Cena y esto les lleve a una debilidad espiritual y posiblemente a la muerte espiritual. Punto número 4. Decidir con quién salir en citas. El elder Oaks y yo sabemos muy bien qué significa ser soltero en esta iglesia. Él estuvo viudo 2 años y yo soltera por 50 años. Parecía un récord mundial. Sabemos lo que es la soledad y lo que se siente llorar en las noches hasta que la almohada está totalmente empapada. Muchas veces se nos ha hecho la misma pregunta, algo así. No hay con quién salir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sugieren?
Una hermana soltera compartió con una amiga que estaba cansada de esperar para casarse, estaba cansada de estar sola, de mantenerse, de tomar todas las decisiones sola, cansada de esperar a que se hicieran realidad sus sueños. La espera no la estaba llevando a ningún lugar. Ella quería ser una esposa, quería ser madre, tener una familia, pero en su desesperación siguió los caminos indebidos. Ella se casó finalmente con un hombre que no tenía los mismos valores que ella valoraba. Y esto la llevó a desesperación, tristeza y fracaso. Si ella hubiera esperado con paciencia la voluntad del Señor, las cosas habrían salido mejor. Nuevamente la pregunta, no hay con quién salir, ¿qué puedo hacer? Quiero decirles ahora a ustedes, ¿qué esperan de ustedes mismos, de su futuro cónyuge, de su familia? Quiero hacerles una petición especial, que se escriban una carta a sí mismos, una carta para que escriban para ustedes mismos y para su futura familia. Compartan los deseos de su corazón. Cuando ustedes sepan quiénes son ustedes y lo que desean y están buscando con anticipación lo que quieren lograr, lo hallarán. Ustedes quieren que sus hijos sepan que ustedes tienen un Padre Celestial que les ama, que vela por ellos, un Padre Celestial que contesta sus oraciones, un Padre Celestial que se preocupa por cada asunto en su vida, aún por cada cabello en su cabeza, un Padre Celestial que vela por ellos cuando salen en la mañana y regresan en la noche, que toman decisiones en cuanto a lo que es correcto. Quieren que sean personas que hagan convenios con nuestro Padre Celestial, que sean fieles aun cuando las cosas sean difíciles. En una ocasión recibí una bendición que decía que si no podía aguantar las dificultades como soltera, nunca aguantaría las dificultades que vendrían al estar casada. Ustedes quieren que sus hijos sepan que ustedes aman al Salvador, que creen en el Redentor Jesucristo, que Él sufrió todo tipo de dolor y aflicciones y tentaciones de todo tipo, y esto para que se cumpla la palabra que dice que Él tomará sobre sí los dolores y las enfermedades, la depresión, la tristeza de su pueblo. ¿Quieren esto o quieren estar solos? ¿Quieren que su familia esté unida en el testimonio de Jesucristo, de José Smith, del libro de Mormón y del gran poder que este testimonio puede traer a sus familias? ¿Saben firmemente que pertenecen a la iglesia de Jesucristo que está sobre la tierra y que tienen acceso a las bendiciones de vida eterna y felicidad? Ustedes aman y apoyan al presidente Gordon B. Hinckley como el profeta de Dios en la actualidad. Escriban esta carta dirigida a ustedes mismos. Escríbanle a sus seres queridos. Exprésenles lo que quieren lograr en su matrimonio, los estándares que quieren vivir. Hagan esto y todas sus preguntas se contestarán. El poder está dentro de ustedes mismos. Ustedes saben las respuestas. Ustedes quieren ser felices eternamente, gozando de paz y seguridad. En ustedes están las respuestas. Les amo. Estoy agradecida por ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quiero que sepan que yo sé que esta es la iglesia verdadera en este mundo donde hay gran inseguridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Kristen. Antes de que vaya al tema principal, quiero decir qué tan bendecido me siento por estar casado con esta mujer que sostiene un récord mundial. Ahora vamos al tema principal. Esta es una época difícil para los jóvenes. Todos los días nos asaltan grandes preocupaciones. La temperatura de la Tierra, las guerras y los rumores de guerra, la sequía, una posible epidemia mundial de alguna enfermedad infecciosa y una posible recesión. Las ciudades costeras están preocupadas acerca del nivel creciente del océano, que puede hacer que las mareas lleguen hasta la puerta de las casas o pasar el umbral. Pero a pesar de lo grave que es todo eso, a mí me preocupa más la marea en aumento de la maldad en el mundo que nos rodea. Veo como todas esas dificultades son el cumplimiento de la enseñanza profética del Padre Leí. Es preciso que haya una oposición en todas las cosas. En medio de todos esos problemas, debemos confiar en las grandes promesas del Señor. Él nos enseñó que Él no nos pide nunca nada antes sin prepararnos el camino para que lo cumplamos.
Él nos ha demostrado que aun cuando no conteste inmediatamente nuestras oraciones pidiendo alivio para nuestras aflicciones, nos fortalecerá para que podamos llevar la carga que se nos haya impuesto. Además, Él nos enseñó, si estáis preparados, no temeréis. Estamos rodeados de maldad, tanto en medios impresos como en la música, las diversiones, las películas, los videos, la Internet, los centros de estudio y el mercado. No podemos cambiar las malas influencias que inevitablemente caen sobre nosotros y nuestra familia, pero podemos aumentar nuestro poder para saber cómo reaccionar ante ellas. Debemos tratar de forjarnos nuestra propia isla de serenidad y fortalecer nuestra barrera en contra de las fuerzas que nos acosan en nuestro espacio protegido. En pocas palabras, debemos oponernos al mundo. La idea de oponernos al mundo no sugiere que debemos apoyar una revolución o distanciarnos de nuestro prójimo o detestar a aquellos con los que tenemos que tratar. Solo sugiero que, dentro de los límites de nuestro alcance de tiempo e influencia, tomemos una posición que dejemos clara y persuadamos a los demás de su valía, por lo menos para nosotros. Como un ejemplo de lo que quiero decir con oponernos, quisiera contarles una experiencia que no he compartido públicamente, la cual ocurrió hace más de 50 años. Yo era sargento en la Guardia Nacional de Utah. Había cumplido 21 años y había reunido todos los requisitos académicos necesarios para ser uno de los oficiales comisionados, el de teniente de artillería. Todos los requisitos, salvo uno. Tenía que pasar el examen físico. Me presenté en el centro médico militar, cuyo personal consistía en miembros de la reserva, como yo, lo que tal vez explique con lo que me encontré. Un cabo me hizo una prueba de daltonismo. Me mostró más o menos unas 12 páginas cubiertas con puntos de diferentes colores y me preguntó qué número veía en los puntos de cada página. Al terminar la prueba, cerró el libro con cierto aire de autoridad y dijo: «Sargento, usted jamás podrá ser un oficial porque padece daltonismo». Me quedé atónito. Si padecía de daltonismo, era la primera vez que me enteraba de ello. Desanimado y sintiéndome un poco insultado, tomé la determinación de que si yo, como sargento, no iba a pasar el examen físico para ser un oficial, no aceptaría la decisión de un cabo, ya que yo tenía un rango superior. Insistí en que deseaba ver al capitán, que era un médico que divisé al otro lado de la habitación. Me opuse al sistema y lo hice con tanta insistencia que el cabo me llevó de mala gana hasta donde estaba el capitán. «¿Cuál es el problema?», preguntó el médico. Se lo expliqué y tomó el libro de puntos de colores de las manos del cabo y, para mi alivio, él mismo me hizo la prueba. Después de que le dije todos los números que veía en esos puntos de colores, se dirigió a ambos. «Sargento, usted pasa. Cabo, usted padece daltonismo». Así fue como llegué a ser teniente en la Guardia Nacional de Utah, lo cual me abrió otras puertas y me condujo a algunas importantes experiencias en mi vida. Hay ocasiones en que es necesario manifestar oposición. Ciertamente vivimos en tiempos peligrosos y tenemos razón para estar preocupados. No obstante, en estos días, al igual que en los muchos momentos estresantes del pasado, los jóvenes deben avanzar con optimismo y prepararse para una vida larga y productiva. Cásense, tengan hijos, edúquense, tengan fe. En su libro reciente, Paz, Felicidad y Gozo, el elder Richard G. Scott tiene un capítulo titulado «Vivir bien entre la maldad cada vez mayor». Cito lo siguiente de ese capítulo. «Una de dos, o se retuercen las manos y los consume la preocupación por el futuro, o eligen seguir el consejo que el Señor ha dado de vivir con paz y felicidad en un mundo lleno de maldad. Si deciden concentrarse en el lado oscuro, eso es lo que verán.
Ahora vean el lado resplandeciente. A pesar de que hay lugares diminutos de maldad, en general el mundo es majestuosamente bello, lleno de muchas personas buenas y sinceras. Dios ha dispuesto la manera de vivir en este mundo y no ser contaminados por las presiones degradantes que se encuentran esparcidas por doquier. Todas estas cosas son posibles si tenemos fe, o sea, confianza en el Señor. Confíen en su plan, confíen en sus mandamientos y confíen en sus bendiciones prometidas y confíen en sus líderes que no los llevarán por caminos equivocados. Una de las maneras más eficaces por las que podemos avanzar con fe y oponernos al mundo es observar el día de reposo de forma apropiada y positiva. Este día de adoración y de descanso de las labores del mundo es el ancla divinamente señalada en las tormentas de la vida. Si se observa debidamente, nos ayudará a nosotros y a nuestras familias a desarrollar la fortaleza espiritual que necesitamos para permanecer firmes contra la tentación y permanecer sin mancha del mundo. El uso adecuado del día de reposo iluminará nuestra luz de fe y esperanza en la tormenta cada vez más oscura de iniquidad. Reconozco que la mayoría de los sermones que tienen que ver con el día de reposo se concentran en lo que no debemos hacer en ese día. Ese no es mi mensaje. La mayor parte de este discurso hablaré sobre lo que debemos hacer en el día de reposo. Se nos manda observar el día de reposo para santificarlo. El día de reposo se reserva como un tiempo sagrado para la renovación espiritual y física, para tomar de la Santa Cena, para prepararnos para recibir y efectuar ordenanzas, para aprender y enseñar a las doctrinas y los principios del Evangelio, para fomentar la unidad familiar, para dar servicio y para disfrutar de una recta sociabilidad. Debido a nuestra preocupación por el día de reposo, somos sumamente diferentes de la mayoría de la gente del mundo. Vivimos en una época en que la mayoría de las personas no le dan ningún significado sagrado al día de reposo. Se ha convertido en un día para buscar riqueza, placer y comodidad personal. Es el día de la semana en el que se realizan más compras. Es un día para playas, lanchas y otros medios de recreo. Es el día predilecto para deportes, juegos de pelota, rodeos, etc. Todos conocemos el origen del día de reposo. En 6 días el Señor creó la tierra y todo lo que en ella hay, pero en el séptimo descansó. Él bendijo el día de reposo y lo santificó. Él mandó: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero en el séptimo día no debíamos hacer obra alguna, ni los de nuestra familia, ni empleados. Debemos acordarnos de ese día para santificarlo. El día de reposo era una señal del convenio que Dios había hecho con Israel. Por medio del profeta Ezequiel, el Señor dijo que había dado a Israel sus estatutos o mandamientos, y también les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Santificad mis días de reposo, dijo el Señor, y sean por señal entre mí y vosotros. Había un propósito para esta señal y mandamiento, y bendiciones prometidas si se guardaban. Por medio del profeta Moisés, el Señor declaró que si Israel guardaba sus días de reposo y sus mandamientos, Él haría sus tierras fructíferas y seguras. Él prometió: yo daré paz en la tierra. De nuevo, en tiempos modernos, el Señor ha mandado que en el día de reposo descansemos de nuestras labores y rindamos nuestras devociones al Altísimo, y que en ese día no hagamos ninguna otra cosa. Si guardamos los mandamientos de nuestro Creador, nos hacemos acreedores a sus bendiciones prometidas. Él, que nos creó, sabe cuáles modelos de conducta nos permitirán lograr nuestra máxima ejecución física y espiritual. Y Él nos ha dado mandamientos que tienen como fin guiarnos hacia ese tipo de conducta. Hace algunos años compré un nuevo automóvil. Era una maravilla de la ingeniería, práctico y complejo. Y naturalmente requería combustible y cierto mantenimiento a fin de que funcionara con eficiencia máxima. A fin de que el usuario estuviese al tanto de esas cosas esenciales, el fabricante había dispuesto un manual de funcionamiento.
Nuestro Creador ha hecho lo mismo para nuestros cuerpos espirituales y físicos. La palabra de sabiduría es una de esas indicaciones, como lo es el día de reposo. Nuestro Creador ha dicho que nuestra energía física y nuestro crecimiento espiritual serán mejores si trabajamos 6 días y descansamos el séptimo. Las caravanas de los pioneros mormones observaron este mandamiento. De muchas fuentes sabemos que viajaron durante 6 días y que descansaron el séptimo. Para los pioneros mormones, el domingo no solo era un tiempo de descanso, sino también de renovación espiritual, práctica que les fue de mucha utilidad. Según se cuenta, los viajeros que cruzaron las llanuras y que solían viajar 6 días por semana llegaron a su destino tan pronto como los que viajaban 7 días por semana, con mucho menos agotamiento, fatiga y contratiempos y menos pérdidas de vida y de ganado a lo largo del trayecto. Del mismo modo, nuestros cuerpos físicos no pueden desarrollarse sin los nutrientes que el Creador dispuso que tuviésemos. Por ejemplo, si nos abstenemos de calcio, los resultados no son inmediatamente notorios, pero con el tiempo la maravillosa maquinaria de nuestro cuerpo se descompone sin ese nutriente esencial. Lo mismo ocurre con la vitalidad espiritual que necesitamos para sostenernos en nuestra jornada hacia la vida eterna. Si no disponemos nuestras vidas de tal manera que recibamos el alimento espiritual que necesitamos, nuestro espíritu se atrofiará y nos estancaremos en nuestro trayecto hacia nuestro destino eterno. La forma en que vestimos es también importante para nuestra adoración y para reclamar las bendiciones de honrar el día de reposo. En años recientes hemos recibido un considerable deterioro en la dignidad y en la forma en que nuestros miembros, especialmente los jóvenes, se visten cuando van a adorar a nuestros edificios que han sido dedicados. Cuando vayamos a adorar y a participar de la Santa Cena, debemos vestir de manera apropiada. A fin de rendir tus devociones al Altísimo, debemos asistir a nuestro propio barrio durante el día de reposo. Asistan al barrio en el que se encuentre su cédula de miembro, al barrio donde paguen su diezmo y vayan para conseguir su recomendación para el templo. El asistir a cualquier otro barrio deberá ser una excepción infrecuente. Jóvenes adultos, especialmente los varones, no vayan de barrio en barrio sin tener un llamamiento en la iglesia. Muchos lo hacen, tal vez para justificarse en lo que respecta a su búsqueda de una compañera eterna. Naturalmente, hay razones sociales apropiadas para los miembros jóvenes de la iglesia y hacemos todo lo que esté de nuestra parte para fomentarla. Pero la motivación primordial que tengan durante las reuniones dominicales no debe ser para asistir a una reunión social. El día de reposo es un tiempo para participar de la Santa Cena, para prestar servicio y para mantenerse en contacto con el obispo, que es el juez común del Señor y a quien tendrán que ir a ver para recibir una recomendación para el templo. No se encuentren en el lugar de un jovencito que hace poco pidió una cita urgente con su obispo porque deseaba casarse en el templo a la semana siguiente. El obispo dijo, ¿quién es usted? He visto su cédula de miembro y conozco a sus padres, pero no lo he visto a usted desde que salió de la misión. No tengo ningún registro de que paga diezmo. Sé que no le he estado sirviendo al Señor en un llamamiento. No puedo darle una recomendación. Vuelva al barrio. Preste servicio, pague sus diezmos aquí y permita que su obispo sienta su espíritu en este lugar. Entonces, en unos meses podemos hablar en cuanto a una recomendación. Cuando la boda en el templo no se llevó a cabo como se había previsto, fue muy difícil para todos, especialmente para el obispo. Pero el obispo tenía la razón. Mientras trato este tema, quiero hacer una súplica a cada joven adulto que se encuentre presente. Las personas más abrumadas por el trabajo en la iglesia son nuestros obispos. Por favor, les suplico que no hagan nada que haga la carga de ellos aún más pesada.
Vayan a ellos para recibir su recomendación, naturalmente, pero no pospongan conseguir una recomendación o una referencia eclesiástica hasta que se trasladen a un nuevo barrio y después acudan a su nuevo obispo a la última hora. Si lo hacen, él tendrá que verificar con el obispo anterior la dignidad de ustedes. No permitan, eso puede tomar un montón de tiempo. No permitan que su desidia o el hecho de no planear con anticipación se conviertan en una carga adicional para su ocupado obispo. Al empezar dije que no iba a hablar acerca de lo que no debemos hacer en el día de reposo. Deseo concentrarme en las cosas positivas que debemos hacer para hacernos acreedores de las bendiciones prometidas a los que santifican el día de reposo. Nuestros esfuerzos comienzan cuando vemos el día de reposo como algo fundamentalmente diferente. Hace muchos años, el elder Spencer W. Kimball dijo, y cito, «Parece haber tanto ruido en este mundo. Tenemos poca oportunidad de oír la voz del Señor, salvo por medio de la voz quieta y apacible. Sería bueno si por lo menos un día por semana pudiésemos mantener fuera el ruido del mundo y hacer del día de reposo un refugio para nuestro espíritu». Hasta allí la cita. Años más tarde, después de que el elder Kimball se hubo convertido en presidente Kimball, la primera presidencia instituyó el programa dominical integrado de 3 horas, el que aún seguimos. Dijeron que ese horario depositaba en los miembros individuales y en las familias la responsabilidad de observar debidamente el día de reposo. La presidencia hizo la observación de que se dispondría de más tiempo para llevar a cabo el estudio personal de las Escrituras y el estudio centrado en el Evangelio por parte de la familia. Se deberán planificar con detenimiento y se deberán llevar a cabo otras actividades apropiadas para el día de reposo, tales como fortalecer los lazos familiares, el visitar a los enfermos y a los que estén confinados en el hogar, prestar servicio a los demás, el escribir historias personales y familiares, el hacer la obra genealógica y obra misional. Este año, los quórumes del sacerdocio Melquisedec y las sociedades de socorro de la Iglesia han estado estudiando las enseñanzas del presidente Spencer W. Kimball. En el capítulo titulado El día de reposo, una delicia, leemos estas palabras. El día de reposo es un día santo en el cual deben hacerse cosas dignas y santas. El abstenerse del trabajo y de la recreación es importante, pero no lo es todo. El día de reposo requiere pensamientos y acciones constructivas, y si simplemente se holgazanea sin hacer nada ese día, éste se quebranta. El mandamiento también exige acción constructiva en el día de reposo. Contiene además un mandato para los otros 6 días. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Perezosos, escuchen. El participar de la Santa Cena probablemente sea la parte más importante de guardar el día de reposo. La Santa Cena es una ordenanza de la Iglesia, una en la que se nos manda participar todos los días de reposo. Cuando efectuamos los convenios de esta ordenanza y los guardamos, se nos promete que podemos tener su Espíritu siempre con nosotros. ¿Por qué es importante que su Espíritu esté con nosotros? La misión del Espíritu Santo es la de testificar del Padre y del Hijo y de guiarnos hacia la verdad. Ese testimonio es absolutamente crucial para nuestro propio testimonio personal. No podríamos tener un testimonio del Padre, quien es el autor del plan de salvación, ni del Hijo, quien es nuestro Salvador, a menos que tengamos un testimonio del Espíritu Santo. Todos los miembros tienen el don del Espíritu Santo, pero participar de la Santa Cena de manera digna y apropiada cada día de reposo es todavía esencial para mantener un fuerte testimonio. Es solo por la renovación de nuestros convenios bautismales que podemos tener su Espíritu siempre con nosotros. El Espíritu Santo también tiene la misión de recordarnos cosas en la mente y de guiarnos a la verdad.
Esa revelación personal es esencial para ser advertido del peligro y para guiar nuestras vidas diariamente en armonía con el Señor y en el logro de lo que Él desea que lleguemos a ser. Por todas esas razones, la asistencia a la reunión sacramental y el participar en forma adecuada y digna de la Santa Cena es fundamental para nuestra vida religiosa de todos los días. Me gustaría compartir una experiencia personal que ha influido en mi manera de pensar sobre el día de reposo. Cuando estudiaba abogacía, hace más de 50 años, yo era parte de un grupo de estudio en el que había un joven judío ortodoxo. Un viernes por la tarde dijo que tenía que tomar el tren para poder llegar a su casa en el norte de Chicago antes de que comenzara su día sabático a la puesta del sol. Entonces lo acompañé al tren y seguimos hablando sobre nuestros estudios. Al acercarnos a la estación, comenzamos a hablar sobre el día de reposo. Le dije que admiraba su fiel devoción en cuanto al día de reposo y que yo nunca estudiaba los domingos. Entonces respondió: yo sí estudio en el día de reposo, pero mis estudios no me resultan tan beneficiosos como en los otros días porque no puedo usar mi lápiz para subrayar. Me explicó que el lápiz era una herramienta y que no podía utilizar herramientas el día de reposo. A menudo he reflexionado en el contraste que existe con nuestras propias normas del día de reposo. Él tenía un sistema de reglas que le indicaban lo que podía y lo que no podía hacer, mientras que yo intentaba seguir un sistema de principios. Yo creía que tenía que trabajar 6 días, que para mí era estudiar abogacía, y que después tenía que evitar los quehaceres estudiantiles en el día de reposo. No quiero que pienses que estoy criticando a mi amigo en su forma de proceder con el día de reposo, puesto que al aprender más sobre las normas que tienen los judíos ortodoxos sobre el guardar el día de reposo, he concluido que sus normas son, en muchos aspectos, superiores a las mías y a las de muchos otros santos de los últimos días. Para ellos, el día de reposo es un tiempo para dedicar en forma exclusiva a recordar al Señor, para adorarlo y a regocijarse en las bendiciones de Él y en su pueblo. El día de reposo es muy sagrado. La familia se reúne y pueden asistir a la sinagoga. De otro modo, el día de reposo es para dedicar tiempo a la familia para conversar y comer juntos y para estudiar las Escrituras. Los padres invocan bendiciones a favor de sus hijos. Además, cualquier actividad que pudiera dividir a la familia o detractar de la paz de ese día no se lleva a cabo durante el día de reposo. En realidad tenemos menos normas que los judíos ortodoxos, y me pregunto si logramos equiparar su excelencia al llevar a cabo los propósitos positivos del día de reposo. Al reflexionar sobre mis propias prácticas en cuanto al día de reposo, creo que he sido más eficiente al observar lo que no hago que lo que hago. Junto con muchas otras personas, no he sido tan eficiente en aplicar las enseñanzas de las Escrituras para hacer del día de reposo lo que el profeta Isaías llama delicia, santo de Jehová. Leemos lo siguiente en el capítulo 58 de Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová,
y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué pueden hacer las personas y las familias para que el día de reposo sea una delicia? ¿Qué podemos hacer para que aumente nuestra fe en Jesucristo y se fortalezca nuestra familia mediante la observancia de este día? Hace 14 años, la primera presidencia publicó una declaración en la que se instaba a los santos de los últimos días a apartar este santo día, de las actividades del mundo y consagrarse ustedes mismos para tener un espíritu de adoración, de acción de gracias, de servicio y de actividades centradas en la familia que sean apropiadas para el día de reposo. Debemos pasar el día de reposo en una renovación espiritual y debemos, como enseñaba el presidente Kimball, medir cada actividad del día de reposo con la vara de la adoración. En otra ocasión, él explicó, en hebreo, el término sabático significa descansar y contempla la sosiega tranquilidad, la paz mental y espiritual. Es un día para desprenderse de los intereses egoístas y de actividades absorbentes. Es un día para abandonar todo interés mundano y para alabar al Señor. Él también apoyaba una actividad del día de reposo que interesa muy en particular a este grupo. Él dijo que es un día para salidas apropiadas. Y pongo énfasis en la palabra apropiada. Además, el día de reposo es para estar unidos como familia y para fortalecer los vínculos familiares que son la parte central del Evangelio. El presidente Kimball dijo, aparten tiempo en el día de reposo para estar juntos como familia y conversar el uno con el otro, para escudriñar las Escrituras, para visitar amigos y familiares, así como enfermos y a los que estén solos. También es un momento excelente para trabajar en sus diarios y en su genealogía. El presidente Joseph F. Smith enseñó un principio importante sobre la familia y el día de reposo. Además de asistir a las reuniones de la iglesia, él dijo, me encantaría tener el privilegio de sentarme en mi hogar con mi familia y conversar con los miembros de ella y estar con ellos y llegar a conocerlos mejor. Me gustaría tener el privilegio de ocupar mucho de ese tiempo para ese propósito. Conocer a mis hijos, estar al tanto de lo que les sucede y de las Escrituras, y pensar en algo diferente, hacer chistes, diversión, risas, carcajadas y cosas por el estilo. Les invito, jóvenes adultos, casados y solteros, a hacer del día de reposo un día para estar juntos como familia. No se vayan haciendo lo placentero que separa a la familia, sino que adoren, estudien, conversen y regocíjense juntos. Hagan del día de reposo una delicia, santo de Jehová. Y entonces, como Isaías lo prometió, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es la iglesia de Jesucristo. Somos hijos de padres celestiales. Se nos puso en la tierra para un propósito, y ese propósito nos lleva a relaciones familiares eternas de las cuales hemos hablado. A su debido tiempo, a través de la eternidad, cada uno de los escogidos, de las bendiciones escogidas de nuestro Padre Celestial serán de ustedes si mantienen sus mandamientos. Y uno de esos mandamientos es honrar el día de reposo. Y cuando hacemos ello, operamos mejor física y espiritualmente. Y llegamos más rápidamente a ese camino celestial, a donde nuestro Padre Celestial nos ha dicho que es el mayor premio de Dios. Invoco sus bendiciones sobre ustedes,
mis nobles amigos, en el nombre de Jesucristo. Amén.